¿Cuáles serían entonces ejemplos de actividades relacionadas con los problemas matemáticos y en el contexto con la discapacidad intelectual? A continuación entonces aquí se presentará una actividad concreta que tiene que ver con la resolución de problemas, que es una actividad que se puede plantear a nivel grupal, es decir, a nivel de 10 o 15 estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales, dentro de las cuales está la discapacidad intelectual. Entonces aquí vamos a presentar un ejemplo de una actividad concreta. Y para este ejemplo vamos a dividir la actividad en 5 instancias o 5 partes, ¿cierto? Diferentes. En una primera instancia, en esta actividad que se va a plantear, vamos a establecer lo siguiente. Un docente muestra a los niños una canasta con 10 animales de peluche. Tenemos entonces los elementos concretos, ¿cierto? Tenemos aquí una canasta y dentro de la canasta tenemos 10 animales de peluche. Pero en este desafío los estudiantes no saben que hay 10 animales, 10 peluches, ¿cierto? Somos nosotros que sabemos esa información. El docente entonces les pide que observen de forma concreta, de lejos, ¿cierto? Desde su puesto, la canasta con peluches, que no saben la cantidad que hay, y que hagan algún comentario sobre los gustos por las mascotas y los peluches. Entonces, en este punto nosotros podemos invitar a los estudiantes aquí a que observen desde lejos y que empiecen a mencionar qué peluches creen ustedes que hay en la canasta, qué mascotas creen que están representadas en los peluches, ¿cierto? De qué tejido son los peluches, de qué tamaño serán los peluches o de dónde vendrán estos peluches. Entonces esas preguntas van a invitar primero a que los estudiantes se interesen por la actividad, por el desafío que van a realizar. Hay que entonces contextualizar aquí en este punto el desafío que se va a enseñar. Luego, en una segunda instancia, en el mismo desafío, en la misma sección de trabajo, vamos a hacer lo siguiente. El docente en este caso le va a preguntar y le va a hacer la pregunta a los estudiantes, la pregunta clave de la actividad. ¿Cuántos animales, cuántos peluches creen ustedes que hay en la canasta, ¿cierto? Esa es la pregunta fundamental, la pregunta central del problema. Entonces los estudiantes no saben, se van a preguntar entonces cuántos hay realmente, cuánta cantidad hay. Entonces la primera labor de los docentes es ir mediando esto, porque obviamente habrán algunos estudiantes que van a decir alguna cifra al azar. Entonces ahí es donde nosotros los docentes tenemos que procurar de que todos sigan con la atención en la canasta, simplemente tal, haciéndose la pregunta de realmente cuántos animales o cuántos peluches hay. Y es ahí donde se van a plantear una nueva interrogante a los estudiantes. ¿Hay suficientes para dar un animal de peluche a cada uno de ustedes? Buena pregunta. Nosotros entonces estamos invitando ahí a los estudiantes, a que ellos puedan o tengan la intención de acceder a los peluches, ¿cierto? Que es el anclaje que nosotros le damos a entregar a los estudiantes para que quieran participar de la actividad. Porque propiamente tal, ellos quieren manipular los elementos, ellos quieren tocar los peluches, pero no lo van a decir en la sesión, frente a todos sus compañeros, no lo van a mencionar tal vez, pero sí ellos quieren. Entonces nosotros tenemos que invitarlos a esta actividad, ir sugiriéndoles de a poco. Y la pregunta entonces será nuevamente, ¿hay suficientes para dar a un animal de peluche a cada uno de ustedes? Esa es la pregunta, la segunda pregunta. La primera pregunta era, ¿cuántos animales hay en la canasta? Que es la pregunta que ellos tienen que descubrir, que resolver. Entonces, para llegar a la solución del problema, los niños pueden discutir entre sí, por pareja, ¿cierto? Hacer una votación o recibir ayuda de la misma profesora, la cual no dará la solución, no entregará la cifra total, ¿cierto?, de animales que hay en la canasta, sino que planteará nuevas preguntas, siempre se irán planteando nuevas interrogantes.
¿Cómo entonces haremos para saber cuántos animales hay en la canasta? O si algún estudiante menciona una cifra, preguntarle, ¿por qué tú crees que es esa cifra? ¿Contaste los animales que hay en la canasta? Etcétera. Esta instancia será para hacer preguntas y para dar respuestas y retroalimentaciones respecto a la actividad que se está planteando. Finalmente, entonces se van contando los peluches o los animalitos. Conforme se quitan de la canasta, vamos quitando de la canasta los diferentes animalitos. Y estos se van a poder repartir a cada uno de los estudiantes, es decir, a cada uno le vamos a entregar un peluche, a cada estudiante, hasta que la canasta quede vacía. Entonces cada estudiante tendrá un peluche, un elemento, un objeto, una unidad, ¿cierto? Si han faltado peluches, entonces hacer hincapié en los que hay y preguntar, es decir, en los peluches o los animales que hay de acuerdo a cada estudiante. Podemos preguntarle en este punto, ¿cuántos faltan para que cada niño tenga un peluche? ¿Y cómo los podemos conseguir? Etcétera. En este punto ya los estudiantes van a comenzar a descubrir cuántos peluches hay. Lo primero que ellos van a descubrir es que ellos tienen asignado un peluche, tienen asignado una unidad, un número, pero tienen que llegar a la conclusión del total y para encontrar la solución tendrán que observar a sus compañeros o ir contando a sus diferentes peluches de los diferentes compañeros. Y esto lo pueden hacer de forma concreta. Pueden designar a un grupo de estudiantes que haga el conteo o bien observar al curso cada uno con los peluches y contar. Pero es una respuesta o un mecanismo que ellos van a ir descubriendo. Nosotros no les podemos decir necesariamente cómo poder hacer esto. Ellos pueden ir descubriendo la estrategia para poder resolver este problema. Y por último, entonces, para finalizar este desafío matemático concreto, ¿cierto? Lúdico, se le pedirá a 2 o 3 niños que expliquen lo que hicieron y por qué lo hicieron, es decir, cómo contaron el total de los peluches sin hacerlo al azar y cómo lo hicieron, cómo llegaron a esa conclusión. Esto va a ayudar a que los estudiantes entiendan que hay un mecanismo o una habilidad para resolver los diferentes problemas. Luego de esto se invitará a todos los alumnos por separado a que representen de cierta medida la experiencia o el problema que se planteó. Es decir, pueden en una hoja representar el problema a través de un dibujo o contarle a la profesora todo lo que hicieron, etc. Ahí entonces estamos concluyendo una actividad. Y bien van a concluir que la cantidad de peluches eran 10 peluches, ¿cierto? Aunque no era lo importante necesariamente, sino que dentro del mismo desafío se plantearon diferentes desafíos más pequeños que los estudiantes desarrollaron. Como hemos revisado entonces, esta actividad la podemos aplicar en el contexto de la discapacidad intelectual, en estudiantes con discapacidades intelectuales. Y no necesariamente podríamos ocupar peluches o animalitos, también podríamos utilizar diferentes elementos del entorno inmediato de los estudiantes, como pelotas de fútbol, pelotas de tenis, frutas, etcétera, libros, por ejemplo. Podemos imitar esta actividad e ir cambiando los materiales con el tiempo. Esta actividad invita, en este caso, a estimular tanto el aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Activa los conocimientos de los estudiantes, invita a lo lúdico propiamente tal y también estimula la cognición y la participación social del grupo. Estamos estimulando las habilidades sociales, ¿cierto? Porque estamos incorporando a todos los estudiantes en la actividad. Entonces, como reflexión, podríamos incorporar esta actividad en un grupo de estudiantes con discapacidad intelectual y también sin discapacidad intelectual, lo que traería enormes beneficios para desarrollar la resolución de problemas matemáticos en este contexto. Hemos revisado entonces algunos principios fundamentales relacionados con la resolución de problemas en el contexto de la discapacidad intelectual. Muchas gracias por asistir a esta aula.